Bueno, antes que nada agradecerle la invitación, un poco explicarle, porque esta va a ser una charla distinta a las que estamos desarrollando hasta ahora. Yo estoy formando parte de un grupo incipiente en lo que es estudio de la táctica deportiva en mi universidad, en la Universidad del Litoral en Santa Fe, que lo formamos en base a varias actividades que fuimos haciendo, como fue en su momento llevarlo a Mario, trabajar con entrenadores, hacer algunas actividades tipo congreso. Entonces estamos trabajando en esto y bueno, la idea era un poquito presentar lo que estamos armando desde táctica deportiva, análisis de la táctica deportiva en las categorías formativas. Nosotros cuando hablamos formativas tomamos todas las edades del básquet hasta los 18 años, solamente dejamos afuera la adulta porque tenemos, bueno, hay mucha de la charla que yo venía hablando con Alejandro, él ya desarrollado en la primera parte, así que lo voy a pasar rápido, por ahí centrar en las cuestiones que tienen que ver con las otras edades, pero es un poco un desarrollo teórico que estamos haciendo en función de la observación, porque ahora nuestros pasos siguientes como investigadores es observar incidencia de situaciones tácticas en categorías U13 y U15 de básquet y desarrollar test que tengan que ver con esto. Y además plantear una forma metodológica de desarrollo un poco distinta a lo que estamos acostumbrados en la táctica, pero que en este seminario hemos visto que es la que se está planteando básicamente. Bueno, entonces como les decía, nosotros tomamos en cuenta la táctica deportiva a partir de los 6 años, porque creemos que al chico tenemos que empezar a trabajar este contenido desde el mismo momento en que empieza a estar con nosotros, y para eso definimos a la táctica en función de dos autores que son y que ellos plantean que son los medios. Sí. Ok. Bueno, nosotros esto lo planteamos en función de dos autores portugueses que son Garganta y sus seguidores, que el que sigue es Tavares, que son de la Universidad del Deporte de Porto, y plantean que la táctica, a diferencia de lo que se plantean en algunos espacios, como que son las construcciones que se hacen para desarrollar el jugador, lo plantean como unos medios para encontrar las soluciones que tiene que tener el jugador, el equipo o el grupo para determinadas situaciones imprevistas que surgen en el juego. Entonces, a partir de ahí se hacen 3 tipos de diferenciaciones de la táctica, que son la individual, que es el comportamiento que tiene cada uno de los jugadores en distintas situaciones del juego, que a su vez deben ser interpretadas en el tiempo y en el espacio para poder desarrollarse. La grupal, que son las pequeñas asociaciones de 2 o 3 jugadores, variando el deporte, porque en realidad ahora estamos hablando de básquet, pero si es el handball, el deporte, ya las asociaciones son de hasta 4 jugadores, y si fuera el fútbol, la táctica grupal estaría dentro de asociaciones de hasta 5 jugadores, que tienen como objetivo fundamental la asociación esta entre 2 o 3 jugadores de una continuidad de la acción, tratando de alcanzar en nuestro caso el objetivo, que es la conversión. En el caso de otros deportes es lograr el gol o lograr la conversión en el rugby. Y la colectiva, que no es la táctica ni entrenamiento, que no es la visión, digamos, antigua del desarrollo de situaciones jugadas predeterminadas, sino que es una sucesión simultánea de acciones en función de un concepto en el cual se ha formado ese jugador. Eso lo quería aclarar básicamente porque siempre tenemos varias definiciones de táctica y esta es sobre la que nosotros nos basamos y sobre la clasificación que trabajamos. En función de eso, lo primero que hacemos, teniendo en cuenta todo lo que ustedes han ido hablando, de tener en cuenta las características del chico, las características de donde estamos desarrollando la actividad, pero como nosotros somos un grupo de investigación, por ahí trabajamos más en lo que es la cuestión teórica. Entonces, en función de lo que son los componentes básicos de todas las modalidades deportivas, como son la pelota, el jugador, el árbitro, el espacio, las situaciones de oposición, las situaciones de cooperación, se le ha agregado en el estudio teórico de la táctica deportiva en los últimos 10 años lo que son los componentes situacionales, lo que es las variaciones que se producen no solo en el pasaje de defensa-ataque como reconocimiento de la fase de juego, sino las mismas situaciones que van variando en función de cada una de las etapas del juego, que bien hablaba Alejandro, de tiempo, espacio, los jugadores propios, los jugadores contrarios. En nuestro caso del básquet particular ves el tema del tanteador,
es el tema de si tenemos los jugadores con determinada cantidad de faltas o no, que es un componente que hace que varíe nuestra forma de analizar el juego. Y todos esos componentes de la modalidad nuestra están altamente condicionados por la táctica, por los medios que el jugador tiene para poder resolver esas situaciones. Si el jugador no tiene herramientas para resolver las situaciones que se le plantean en el juego, no vamos a tener éxito desde el punto de vista del resultado, en este caso. Bien. Y ahí están los tres pilares, digamos, que intentamos desarrollar y planteamos en cuanto a qué es lo que tenemos que buscar en un jugador. Nosotros necesitamos que el jugador tenga una buena lectura de juego, que sepa reconocer las situaciones, que su percepción, su anticipación y su decisión, su percepción y su anticipación sea buena, que tenga una buena forma después de escribir el juego, o sea, de llevar a cabo las acciones que ha percibido, poder llevar la resolución de esos problemas, y lo que hablaba Alejandro y hablaba Mario de que tenga un vocabulario, que tenga una variabilidad, que no tenga siempre el mismo tipo de respuesta, porque el mismo tipo de respuesta lo hace previsible y por lo tanto en un deporte como el nuestro es muy fácil de neutralizar. Entonces esos son los tres puntos que debemos desarrollar en el jugador. Asimismo, en función de esto, lo que planteábamos, que por ahí lo habíamos charlado en el primer taller que habíamos tenido, el objetivo es formar no tanto jugadores inteligentes, sino jugadores que tengan acciones creativas, porque la acción inteligente es solamente aquella que es una respuesta adecuada para una situación dada, es decir, no responde a la variabilidad del juego. Siempre hago lo mismo ante la misma situación, y yo tengo que buscar que el jugador sea creativo porque, como bien hablaban hoy, hoy Mauricio, habló Mario, hablaron y fueron tirando ejemplos ustedes, necesitamos que el jugador pueda tener una respuesta adecuada, pero a su vez que sea flexible, es decir, que pueda tener varias posibilidades de respuesta y que sea original, en nuestro caso, porque necesitamos que cuando lo hace, el contrario no pueda reconocer esa situación como algo que ya está predeterminado. Si nuestro jugador siempre de una posición defensiva que le da el lado izquierdo para atacar, él termina atacando por ese lado y es su lado débil de decisión, no le sirve. Entonces tendrá que poder leer nuestro jugador en esa lectura de juego, poder atacar una vez por izquierda, una vez por derecha, tener opciones para poder lanzar, de modo que de no tornar previsible su respuesta. Eso es lo que consideramos como acción creativa, y la diferencia que hacemos está planteada desde el punto de vista teórico en la teoría de las decisiones, en la teoría del conocimiento divergente, que son el resultado de que una misma situación puede tener varias resoluciones, y en la teoría de la neuroplasticidad, que Mauricio conocerá, de Rita Levi, que es una investigadora que fue premio Nobel de Medicina, que falleció el año pasado. Y que es recomendable leer sobre esa teoría de neuroplasticidad, porque por ahí nos lleva a poder desarrollar nuevas propuestas en cuanto al cómo llevar a cabo nuestra tarea también. Rita Levi. Levi. Sí, de la Universidad di Padova. No. Sì, dell'Università Statale di Padova. Bien. Y a partir de ahí nosotros, un poco Mario ya lo ha trabajado, planteamos que la coordinación es el sustento básico para la formación táctica, porque en investigaciones que hemos realizado hemos encontrado que ante grupos, tomando grupos que han sido estimulados con 15 minutos de actividad de coordinación por clase, en varones prepúberes, el caso lo hicimos en investigación en varones porque era con lo que disponíamos, en nuestro caso, y basquetbolistas prepúberes, encontrábamos que los tiempos de respuesta y de anticipación, el tiempo de respuesta motora y el tiempo de anticipación y decisión son mucho más rápidos que en chicos que no han sido estimulados con la coordinación. Y cuando hablo de coordinación son todos los tipos de ejercicio que ustedes vieron con Mario, el tipo de ejercicio que hizo al último Alejandro, o sea, ejercicios simples, con pocas repeticiones, con una baja cantidad de trabajo, de menos de 10-15 segundos de atención para el chico, y
no más de 10-15 minutos por clase. O sea que nosotros incluso lo hemos desarrollado antes de los entrenamientos con los chicos y hoy, bueno, en el club en el cual estoy un poco colaborando, es lo que los chicos llegan y los primeros 15 minutos hacen ellos sus ejercicios. Y es más, ellos eligen cuál hacer. No está estipulado cuáles son los ejercicios. Van haciendo... ¿Eso es cada entrenamiento? Cada entrenamiento, antes de llegar al entrenamiento, los chicos tienen marcaditas las líneas, un hexágono en el piso, tienen marcado una escalerita, otras cositas, y los chicos van y hacen 15 minutos entre ellos. Se ponen en pareja, esperan a que llegue el segundo, y ahí van desarrollando la actividad. O sea, en este caso, para la investigación, sí se trabajó con grupos controles. Pero después, cuando los llevamos a trabajarlo ya como sistematizado, lo hacen los chicos solos. El profesor no lo hace. Eso está mecanizado y siempre se hace y ellos lo hacen solo con el material que ustedes ya... Lo que hicimos, bueno, en el club yo trabajé, es un club donde trabajé 15 años. Entonces, cuando les dije, bueno, en su momento que quería hacer la tesis de licenciatura, y le dije, tengo que marcar esto y esto, le pregunté, al costado de la cancha, ¿puedo pintar todas las líneas? Y me dijeron, sí, pintalas. Y entonces está pintada y la usa el de básquet, la usa el de vóley, la usan todos. Las pintamos y cada chico que viene ya sabe. Y va. La palabra mecanizada no la usen porque no se mecaniza. Se estimula y se desarrolla, pero a partir de un poco lo que decía Héctor, de la creatividad. O sea, eso que tengas armado de redes y no... Después yo hablando de tu pro. No es mecanizado. Sí, o sea, ser como que es automático que van, pero no van automáticos. No, los chicos vienen y ellos eligen cuál va a ser la secuencia de ejercicios y qué ejercicio van a hacer. Es como un poco jugar con lo que estaba haciendo hoy Mauricio, de que los chicos tenían que, bueno, decidir situaciones, es jugar con lo que planteaba Mario, de que ellos vayan armando cuáles son los movimientos que tienen que hacer. Bueno, los chicos lo van haciendo y como ya se conocen entre ellos, de entrada el profesor en las primeras edades sí se lo incluye dentro de la clase. Hasta los 10 años el profe lo incluye dentro de la clase. A partir de los 11 años los chicos llegan solos y bueno, también tenemos categorías que entrenan en paralelo. Entonces los chicos de preinfantiles vienen y le dan a los de mini le indican algunos ejercicios y se van divirtiendo. O sea, todo el trabajo lo van haciendo entre ellos. No es que lo tenemos... Está sistematizado en el sentido de que lo tienen que hacer todos los días, pero no hay una estructura que tienen que hacer. Incluso le vamos variando. O sea, sí lo que hacemos es tomamos 3 test distintos una vez al año. Tomamos 3 test, un test de un hexágono, que es saltar adentro de un hexágono y dar 3 vueltas alrededor, que lo tienen que hacer van bajando el tiempo. Un test que les hacemos tirar la pelota y lo que tienen que hacer es aplaudir 2 veces antes de caer, o se los hacemos con la pelota. Otro test que es parecido a, bueno, como Mauricio hoy que les pedía que los chicos salten y giren. Bueno, les medimos cuántos grados en realidad hizo, cuántos grados fue el chico en el giro, cuántos grados completó. Normalmente a los 11 años ya no lo podemos hacer porque los chicos lo completan. O sea, pero... ¿Tenés el protocolo de esos test? Sí. Sí, en realidad son test simples, sí. Sí, está bien. O sea, no son inventados, están validados por otros, pero son test simples, sí. Claro, sí. Bien. Y después, lo otro que ponemos nosotros en la teoría son los procesos cognitivos que tienen que llevar a cabo que lleva incluso cada uno de nosotros en una situación y el proceso cognitivo que lleva el jugador. El primer proceso es percibir a través de los distintos analizadores la situación que está viendo. Por eso nosotros decíamos el tema de la coordinación, porque la coordinación lo ayuda a percibir rápidamente. El segundo es recordar, es sacar de su bagaje de situaciones que ya ha vivido las situaciones que se parecen en cierto modo a eso. Mucho de lo que hablaba Mario, de lo que hablaba Alejandro, de ir escribiendo un poquito ese disco en el chico, no siempre con la misma situación, pero con situaciones parecidas, para que las pueda reconocer. El cuarto proceso cognitivo es que se da dentro de la persona y que esto se da en milisegundos, es pensar qué es lo que está viendo, lo que está percibiendo, imaginar qué es lo que va a desarrollar, anticiparse a la respuesta motora
que tiene el contrario en este caso o la situación de juego que van a tener, y por último viene la toma de decisiones. Todo esto se da en, como les decía, milisegundos. En menos de 20 milisegundos se tiene que dar todo en una persona. O sea, todo este proceso. Por eso les decía que quizás esta es una charla más teórica que desde lo práctico de lo que veníamos charlando. Pero todo esto es lo que tenemos implicado en un proceso cognitivo de cualquiera de nosotros para realizar. Entonces a los chicos lo que tenemos que prestar más atención es en la posibilidad de generarle percepciones que sean muy diversas, posibilidad de percepción muy diversa para que él pueda anticipar situaciones diversas, para que él pueda recordarlo, pueda imaginar formas de resolver, pueda anticipar las situaciones que se le presentan y tomar decisiones que en este caso tienen que ser creativas, como decíamos, tienen que ser decisiones adecuadas, tienen que ser flexibles y tienen que ser originales o innovadoras, como decía Mauricio ayer cuando hablaba de que había que ser innovador. Sí. Nosotros trabajamos un poco con estos trabajos en la base de el cambio de roles, es decir, hacer al chico protagonista de lo que está haciendo. Entonces, hacemos este test que hicimos el otro día con Mario, de irle explicando el proceso que dijiste tú. Es siempre en la filosofía de que el niño sea sujeto del entrenamiento. Entonces, quería aportar esa parte, hacerle participar, explicarle el proceso, que aunque ellos no lo van a entender, el proceso que dice él, de la percepción y el trabajo rápido de la memoria en clasificar y en decidir. En el caso de Mario fue que dijo tiempo y tú que dijiste reloj. Es decir, ahí tenemos una buena posibilidad de cómo funciona. Sí, en función de lo que vos planteabas, nosotros, uno de los planteos del concepto pedagógico es el primero, que es jugar para aprender, y el segundo... Sí. No deja de ser un concepto mecanicista el anterior. Es decir, un proceso, la computadora es la máquina más perfecta inventada por... O sea, es que es un modelo teórico ese. Claro, es un modelo teórico inscrito en la teoría mecanicista, ¿no? Sí. En el paradigma mecanicista, porque la computadora, es decir, es como la computadora el jugador de ajedrez que juega contra la computadora. La computadora está equipada con todas las posibilidades habidas y por haber en un juego de ajedrez y puede ganarle al jugador de ajedrez, que es el creativo, el que decide. O sea que esta teoría está cuestionada hoy en día, porque es muy difícil que todos esos procesos se puedan hacer, como tú decís, en tanto... Sí, por eso lo que nosotros planteamos es tratar de poder transformar esta situación que es dentro de esa teoría cibernética que surge a partir de la década del 70, el cómo se transforma en la teoría ecológica de resolver situaciones paralelas. Porque ese es el inconveniente, digamos, es lo que se está investigando en estos momentos. Los nuevos paradigmas tienen que ver con las teorías ecológicas, pero no tienen todavía no se ha podido desarrollar formas de medir qué es lo que sucede en el cerebro cuando realmente está percibiendo. Existen algunas herramientas, como vienen ahora unos lentes, lo que pasa es que son difíciles de conseguir, son muy caros. Veo unos lentes para ver qué percibe la persona, por ejemplo. Hay unos lentes que tiene, el otro día le estaba comentando a uno de los muchachos, tiene una cámara de un lado, enfoca todo el plano visual, y otra que enfoca el iris, en realidad, un láser que se mide una onda en el iris de la persona y encuentra qué es lo que ve. Pero esas cosas están en continua evolución. Messi está siendo estudiado. ¿Sí? En las decisiones que toma. Y aparte el otro tema que no solo es visual. No, todos los analizadores. Porque los analizadores Por eso, ese es una herramienta de analizador visual, pero plantea la dificultad que hay para poder saber en la realidad qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando estamos tomando las decisiones. Justamente ese aparato que mide lo que ve el jugador es porque empezaron a ver que los buenos jugadores no ven lo que todos ven, sino que ven lo importante.
que es lo que le pasa a los corredores de auto, nosotros aquí somos pilotos de auto. Y los pilotos de auto lo que hacen no es ver todo. Ven por colores o por ciertas cuestiones de ruidos, pueden filtrar qué es lo que para ellos es importante en una curva. De acuerdo al color del auto que viene, por ejemplo, saben si el auto lo puede chocar o no de acuerdo al piloto que lo maneja. Los buenos jugadores deportistas, de todo lo que está, filtran lo que para ellos es importante para la toma de decisión. Pero eso ya sería, como decíamos ayer con Mauricio, los talentos, que ya vi como vos lo decías hoy, son los que ya son naturalmente así. Pero en realidad los buenos, y está medio en discusión y está bueno, porque me parece que son todos los métodos juntos. Yo te estoy escuchando y estoy empezando a cambiar de mi presentación. Porque en realidad todos estamos relacionados con todo lo bueno, ¿no? Y hablaba Mauricio la otra vez del experimento de los animales, ¿no? Sí, claro. Del espejo, es decir. Hacer los espejos es un tema bueno, te quiero maravilloso decir, ahora, pero estructurado. No, pero te quiero decir que no se podemos encontrar con la dificultad de que sea visual y que no sea solo visual. Gabriele, l'83% dell'apprendimento è visivo. Plantea que el 83% de la información que recibe la persona es visual. Queste ricerche che dicevi tu vanno a vedere nell'iride, nel cristallino, quanto è appreso guardando. La investigación de la que yo, el elemento que yo estaba planteando que se utiliza para la investigación está buscando ver qué es lo que la persona está observando. Es lo que busca en el cristalino de la persona. Claro, sí, es lo que guarda. Sí. Pero lo que guarda en la cabeza. Però siamo nella fase iniziale. Pero están recién en la fase inicial. Perché l'altro 13% è uditivo. Porque después hay un 13% auditivo. Solo l'1% è tattile. Y un 1% es táctil. Quindi bisogna andare a vedere in uno sport come il basket. Él quisiera poder verlo en un deporte como el básquet, lo que ve, ascolti, escucha e tocchi. y toca, Quanto è importante. cuánto sería lo importante. Cioè bisogna aspettare che questi ricercatori facciano. O sea, Loro adesso hanno poder esperar y ver qué es lo que los investigadores pueden encontrar. Me tomo el atrevimiento porque Dale. un poco mezclo la charla mía con la de él, de toda la percepción. Yo percibo, pero entre lo que yo percibo y lo que tengo que hacer para no tocarlo, hay un montón de otros factores que no son solamente de la vista. La vista incorpora el 83% de toda la información. Pero la toma de decisiones se trabaja aquí adentro por todas las experiencias, cómo trabajo de un hemisferio al otro y de qué manera yo sigo sin tocarlo a él y lo puedo sin tocar y lo puedo sin tocar. Tranquilo. Que es el ejercicio. Porque yo ya cuando me paré aquí hice toda mi planificación para poder el ejercicio. Ma questo è importante nel karate. Sí, pero no, pero yo, en el karateka sí, pero en el básquetbol, igual que en cualquier deporte, yo cuando freno, tengo una sesión kinestésica de percepción, pero que además yo calculé primero con la vista cuándo es el full de ataque. El chico que veíamos hoy que caminaba, si no puede controlar el cuerpo, por más que vea dónde está y no tiene control del cuerpo, va a ser full de ataque. Pero la percepción è muy ampia. Certo. Ma è perfetto quello che ha detto lui, che la coordinazione è la base della tattica. Perfetto. Plantea que está bien el tema de que la coordinación es la base de la táctica. Perché se non sei coordinato, Porque si no soy coordenado, no voy a siempre equivocarme. perdi la palla. Voy a perder el balón. Cioè il bambino di 6 anni El chico de 6 años, che ha grossi problemi di que tiene muchos problemas de coordinación, userà la sua tattica. usará su propia táctica. Guardate stamattina El cambio de dirección. El cambio de dirección. ognuno fa quello che è capace. Cada uno di hace que es fare. capaz de hacer. Questa è la tattica Esa es la táctica. a 6 anni. A los 6, 7 años. Ma potrebbe essere anche la tattica a 10 anni, Aunque puede ser la táctica a los 10 años. se non ha fatto niente. Si no ha hecho nada. Bien, un poquito. Sí. Perdón, no sé si quisiera comentar algo más. Pienso que la táctica en nosotros, en las personas, está incluida desde que nacemos. Porque si bien, digamos, todos pasamos por diferentes procesos motores y demás, o esos porcentajes de lo que hablaba el profe, de algunos perciben 83% visual,
seguramente que se podrá tener otras personas que pueden percibir más auditivamente, kinestésicamente y demás. Entonces yo pienso que, por ejemplo, ponía el otro día el ejemplo de lo que caminaba y tenía que chocarse con la pared y al otro lado. ¿Qué es lo que pasa desde cuando somos niños? Yo quiero llegar de aquí hacia allá. Ahora que soy grande y soy desarrollado, puedo yo fácilmente desplazarme y llegar. Pero cuando eres niño, ¿qué pasa? Tienes que ir al arrastre, gateando, y te das maneras. Cuando ya puedes gatear y no alcanzas algo, tratas de poner una silla ahí, algo para poder llegar. Entonces, para mí esa es la táctica, o sea, ver las maneras, las opciones de poder conseguir algo en función a mis condiciones. Podrá ser en función a mis condiciones de que cuando tenga 1 año, 2 años, 6 años y más grande tendré más opciones de táctica según a la... Sí, por eso la definición de táctica como los medios que la persona tiene para poder resolver situaciones complejas. O sea, que planteaba al principio. Y ahí te o sea, digamos, cuando un niño viene, digamos, por primera vez a ti a entrenar y demás, ¿cuál es la prioridad que le das a tu proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Tu prioridad es enseñarle la táctica o la técnica? Bueno, es que ahí hay una cuestión que yo quería, bueno, entonces esto lo vamos a saltear porque este es solamente lo que decía, bueno, que primero lo que hacemos es el planteo, primero jugar para aprender justamente, que mediante actividades como las que planteaba de juegos motores, que plantea Alejandro, el chico de un modo donde nosotros le estamos dando las herramientas, le estamos planteando las situaciones, pero que él quizás no sabe que tiene ese objetivo, porque no le estamos diciendo que vamos a estar desarrollando la táctica individual mediante un juego de mancha como el que hizo hoy Mauricio de 1 contra 1 y queremos ver que él pueda desarrollar su creatividad. Nosotros planteamos solamente un juego, pero para el chico nuestro objetivo pedagógico es que ese juego se transforme en una situación táctica para él, genere en él nuevas respuestas. Y la segunda es cuando una vez que él ya tenga determinado desarrollo, esto sería a partir de los 10, 12 años, aprenda para jugar, porque él ahí ya tiene la intención de aprender a su vez para resolver las situaciones del plantear el juego, porque hasta ese momento estuvimos trabajando para todas las capacidades de la coordinación y estuvimos trabajando con la edad con los chicos, no solo para nuestra modalidad, sino que estamos trabajando para todos los deportes de conjunto con ese planteo. Y a partir recién de como decía, de los 10, 11, 12 años, el chico va a tener definido medianamente cuál es el deporte que quiere realizar. Y nosotros vamos a trabajar ya con un objetivo claro, porque él tiene claro también qué es lo que quiere aprender. Gabriel, perdón. Sí. Haciendo un paralelismo entre teoría de aprendizaje motor y deportivo y la didáctica con la cual vos llevas a cabo la clase, es coherente con los modelos de enseñanza comprensivo de aprendizaje. Detecto la necesidad en el juego para luego situaciones aisladas de automatización de gestos para volver a jugar mejor. Lo detecto jugando, me doy cuenta de lo que me falta, me doy cuenta de lo que tengo que aprender y después aprendo para jugar mejor. Sí, por eso lo que decía de como lo planteó Alejandro, el tema de juegos motores, sería en este caso la primer parte, el desarrollo de la coordinación y capacidades tácticas, suponiendo que nosotros tengamos a los chicos a partir de los 6 años, cosa que no siempre lo tenemos, pero que las primeras etapas nosotros tenemos que buscar que el chico reconozca todo esto, todas estas capacidades, lo que se han denominado las capacidades tácticas, en un juego. Ahí no estamos jugando al básquet, estamos haciendo juegos que tienen como objetivo después llegar al básquet más adelante. Entonces, que sean acertar el objetivo, vamos a hacer los juegos de puntería que planteaba Alejandro, los juegos de puntería en el piso, en aros, en la pared, un montón de actividades que no tienen que ver con nuestro deporte específicamente y cómo ponerlo al chico a tirar mecánicamente al aro. Después, llevar el balón de las distintas maneras, bueno, que lo bueno fue que ya estuvieron las partes prácticas, así que yo ahorro muchísimo acá porque lo hemos visto. El jugar en conjunto, como planteaban los ejercicios de 2 contra 2, 3 contra 3, 1 contra 1,
el crear una superioridad numérica que en el caso de Mauricio lo planteó directamente en los juegos como predefinido. En algunos de los juegos el jugar con superioridad o inferioridad numérica de uno contra, cuando veíamos los juegos de pase y salían 3 contra 1 o 1 contra 3, pero al chico no le estamos diciendo, mira, vamos a trabajar la capacidad táctica de reconocer los espacios, de ofrecerte y orientarte para pedir la pelota. No, le decimos jugá y empezá a ver, cuando vemos que tiene un error o no reconoce determinadas situaciones y vimos que es repetitiva esa situación, le daremos alguna herramienta para que él se vaya dando cuenta de esta situación. Por eso les decía que me facilita muchísimo que Alejandro de los 6 a los 10 años ya planteó todo y esta etapa por ahí la podemos dejar ahí únicamente. Bien. Y después lo que nosotros planteamos es desarrollar a partir de si hicimos toda esa escalerita con los juegos motores, a partir de los 10 años sí ya empezar a trabajar con lo que son las habilidades tácticas. Una vez que el chico reconoce muchas de las situaciones que tienen que ver, acá sí ya ponernos a trabajar en que reconozca situaciones, empiece a reconocer situaciones del básquet. El organizar sus ángulos de carrera bien, organizar los ángulos para ubicarse, controlar la fuerza para dar un pase, controlar la fuerza para el lanzamiento en este caso, determinar los tiempos de pase del balón para poder analizar trayectorias de carrera, para poder anticipar direcciones. Todo eso lo planteamos a través de lo que denominamos estructuras funcionales, que sería trabajar. Las estructuras funcionales son situaciones iguales a las del juego real, pero en este caso, en los 11 y 12 años, situaciones básicas. Un poco lo que hablábamos de cómo se está jugando en Junín, en Santa Fe ahora. O sea, situaciones que tengan que ver con el 1 contra 1, el 2 contra 2, hasta el 3 contra 3, en espacios reducidos, en espacios que tengan algún tipo de dificultad, con consignas determinadas de ocupar o no un determinado espacio, de superioridad o inferioridad numérica de 1 o 2 jugadores, no más que eso, algún comodín que esté ayudando en su desarrollo, porque por ahí sobre todo el 1 contra 1 se puede tornar dificultoso cuando juegan 1 contra 2 y necesito tener un apoyo porque pare de picar, no tengo el pase. Y ahí sí ya empezar a desarrollar esas cuestiones de el juego. Voy viendo lo que es el juego real, pero tomarlo de ese modo. Por ejemplo, bueno, yo les comentaba ayer, me parece, o hoy a la mañana, que en mi ciudad estamos jugando 3 contra 3. En el mini básquet estamos jugando 3 contra 3, media cancha. Y a los 11 y 12 años lo que se hace es 2 semanas se juega 3 contra 3, una semana se juega el 5 contra 5. No se hace porque después ya vienen las categorías competitivas que marca la Confederación y en esas no se pueden hacer cambios reglamentarios. Entonces lo que se adoptó es la posibilidad de que los chicos jueguen así. Y todos los chicos terminan completando en un partido 30 minutos de juego. En un 3 contra 3 que es mucho más sociabilizador que y mayor toma de decisión que en un 5 contra 5. Incluso algunos clubes o lo que logramos en mi escuela fue que tenemos aros transversales. Entonces jugamos 3 contra 3 con aros transversales de minibásquet. Sí. Sí, perdón, una cosa. Te escuché decir que una vez que ya haces esa etapa de exploración y demás, vuelves a retomar el juego real. Pues no sé, te digo mi manera de percibirlo, porque yo pienso que el niño desde el primer día que pisan nosotros la cancha, él ya debe sociabilizarse, o sea, meterse en el juego, y eso de lo que hablamos, ¿no? Del método global, de todo lo que es el juego, y de ahí ir desarrollando o sea, de todo a las partes. Sí. ¿Entiendes? Entonces el niño desde el primer momento, o sea, es para tratar de cambiar ese pensamiento de que cómo era el entrenamiento antes, como dijo, ¿no? Los conitos. Sí, los dos métodos, digamos, por ahí adelanto una, total es la que sigue. Los dos métodos son el global y el situacional, los dos métodos principales. De los 6 métodos de las 6 métodos de enseñanza clásicos, digamos, es trabajar principalmente con el global y el situacional. El global con actividades que le permitan reconocer todas las situaciones del juego y el situacional que tiene que ver, en este caso, con el desarrollo de las estructuras funcionales, es decir, situaciones, estas sí, de juego real, pero
con esas variaciones numéricas y las variaciones, bueno, que planteaba Alejandro en su disertación de tiempo, espacio, bueno, número de jugadores y las situaciones. No, yo solo te digo, a lo que me voy es de que, digamos, cuando tú planteas un juego, es una actividad, el niño, digamos, más aprende porque, ¿cómo aprende el cambio de manos? Cuando juega uno contra uno, porque le nace la necesidad de que alguien le está marcando y de que este niño tenga que evadir. Hablaba el profesor la otra vez de la técnica. Uno no tiene que estar peleando con la técnica, ¿no? Esta es la postura para que pueda hacer el dribbling de protección. Pero el niño, su táctica es que se dé la vuelta y está protegiendo la pelota. Y eso, lo desarrollás entre los 6 y los 10 años con los juegos motores que planteaba Alejandro. Eso a lo mejor se confundió cuando dijiste 3 contra 3, después 5 contra 5 y volvía. No, eso es únicamente en la edad de 11. Esa es una situación que damos en la edad de 11 y 12 años únicamente, y cuando vas al juego, a lo que sería la competencia, la forma de competencia. En esta estructura es 1 contra 1 a 3 contra 3. Y todas las variaciones que se te ocurran. Un pasador, 2 pasador, media cancha, un cuarto de cancha, restricciones en cuanto a de dónde tirar, de dónde no tirar. O sea, siempre buscando que los chicos tomen decisiones. Tomen decisiones, ir sumando. La periodización que nosotros trabajamos es, por ejemplo, tomamos dos de las dificultades, dos de las habilidades tácticas, trabajamos sobre 2 de esas habilidades tácticas una semana, vamos y venimos. La federación, a partir de ese plan, te pone reglas. Entonces, antes de que la federación te ponga reglas, ellos modificaron no la regla de juego, sino la forma de jugar. Por eso cuando digo el juego, para el juego real, es porque después pasan a la federación con la parte normativa. Sub 13 Sub 13 hay que jugarla. No sé. Sí, si bien en Argentina tenemos un par de modificaciones que se lograron hacerle a la Sub 13 y a la Sub 15 inclusive, se juega con reglamento FIBA. Entonces ahí tenés que respetar determinadas cuestiones. En el Congreso Minibásquet de Córdoba el año pasado también se sugirió, después de los manifiestos que se escribieron, de jugar entre mini 3 contra 3 y el mini 5 contra 5. Particularmente en Mar del Plata se está haciendo desde el año pasado, respondiendo a ese manifiesto escrito en Córdoba. Sí. Por eso, pues, o sea, por ahí para los que no son de Argentina, en Argentina se hacen cada tanto algunas reuniones con los entrenadores, hacen la federación y las confederaciones y se van acordando las reglamentaciones de juego, adaptación a las reglamentaciones de juego. No todo, por ejemplo, en otras categorías, hasta el U17 en mi ciudad tienen que jugar los 10 jugadores, por lo menos 10 minutos. Porque nosotros tenemos el problema, yo soy de Santa Fe, tenemos el problema de muchos chicos a los 18 años se van de la ciudad. Entonces vos tenés que tratar de desarrollar no solo a los 3, 4 mejorcitos de cada categoría de tu club, sino que tenés que pensar en el 5, 6, 7 y 8, pues son los que van a jugar la primera del torneo local después. Y si vos no le diste juego de chicos, no los tenés en primera, porque abandonan antes. O sea, eso se vio después de varios años de tener alta tasa de abandono, se fue viendo en qué momento tenés que hacerlo para que los chicos continúen dentro del deporte. Bien, y la otra cuestión de las estructuras funcionales, recién a partir de los 14, 15 años, cuando el chico tiene definido cuáles son los roles dentro de la cancha, vamos hacia las estructuras de enseñanza direccionadas, es decir, por rol en el juego. Lo que no quiere decir, esto no quiere decir que no la practiquen todos. Todos practican las estructuras, pero acá, por ejemplo, ya planteamos hacer juegos donde haya uno que juega de poste, uno que juega en determinada posición. Esa forma para ir reconociendo las distintas capacidades tácticas, ir desde el juego libre a generar el juego conceptual. O sea, nosotros lo que planteamos es ir desde el juego libre al juego conceptual, y en el juego conceptual que sea conceptual o por ubicaciones del espacio o por posibilidades de realización. Entonces, ahí jugamos con esas dos cuestiones. Bueno, ahí estaba el tema de los métodos.
el global para enseñar a partir de una serie de juegos, como teníamos, que sean accesibles a cada una de las fases etarias y las etapas de desarrollo del chico, buscando siempre la idea central del juego, que en este caso es el básquet, pero que no necesariamente tiene que ser jugar al básquet puro. Y el método situacional, ahí enseñar a través de situaciones de juego. Lo que sí tenemos en discusión es esta cuestión, si a partir del 1 contra 0 ya tenemos táctica. Esa es una discusión también que se está dando desde el punto de vista teórico. Si yo dando ejercicio 1 contra 0 puedo estar desarrollando no la táctica del jugador, la táctica individual. Pero después hasta llegar al 3 contra 3 y en cada uno de los ejercicios se va insertando gradualmente los elementos que ya conocemos. Los elementos técnicos, los elementos tácticos y el resto. Y como dicen, para poder hacer que la acción sea creativa, propiciar el aprendizaje y la vivencia de cada una de las situaciones. Y bueno, y una conclusión simple, la conclusión que dice que el desarrollo del conocimiento que tenga el deportista sobre el juego va a posibilitar que tome decisiones mejores y a su vez mejore su actitud frente al juego y la aptitud que tenga para poder decidir en lo que es nuestro deporte, un juego que hay que decidir rápido y de modo creativo. Recordemos que cuando decíamos creativo significa que decida de un modo adecuado, flexible y pueda sorprender a la defensa en este caso. Bueno, eso era todo para poder plantearle esta situación. Bueno, gracias. Bien, agradecerles por la atención y seguramente Héctor ahora cuando tenga todo el listado de correos, por ahí nosotros les vamos a estar enviando una pequeña encuesta que estamos haciendo sobre los métodos que se están aplicando de enseñanza en U3 y U15. La estamos elaborando para poder armarlas online, de modo que se pueda desarrollar y entonces poder un poco tener una lectura de qué es lo que hay en el universo de entrenadores, de qué métodos aplica, qué importancia le da a las situaciones de juego que sean 1 contra 1, 2 contra 2. Sí, vendría a ser un coloquio online para poder sacar una estadística de qué es lo que realmente se hace, no solo lo que se dice que se hace. Bueno, muchas gracias. Bueno,